Oscar goes to Inside Out. Pete Docter, Jonas Rivera. Entre los años 2010 y 2019, el estudio Pixar entró en un momento bastante decadente en su filmografía. Tras la salida de Toy Story 3, el estudio comenzó a sentirse muy confiado en presentarle a la audiencia únicamente secuelas de sus clásicos más exitosos. Tendríamos Cars 2, Buscando a Dory, Los Increíbles 2 y demás continuaciones no planeadas como únicas propuestas entregadas por el que alguna vez puso el estándar de cómo debía ser el cine animado. Estas secuelas no eran necesariamente malas, mantenían un estándar de calidad, pero eran proyectos conformistas y que apostaban a la segura. Las pocas películas originales del estudio en esta década habían sido 2 películas con producciones muy complicadas, recaudaciones debajo del promedio e historias no tan alabadas ni por la crítica ni por la gente en general. En este panorama teníamos a un director experimentado, Pete Docter, buscando presentar su nuevo gran proyecto al estudio. Él había dirigido y escrito antes clásicos amados de Pixar como Monsters Inc. y Up, y aunque estas películas por sí solas a día de hoy pueden no verse como las mejores del estudio o las que más han encantado a la gente, cuando entiendes que Pete Docter fue el primero en apostar por el sentimentalismo en Pixar con Monsters Inc. y crear su icónica fórmula que ahora varias películas buscan replicar como Coco, además de ser uno de los primeros en el estudio en plantear este Pixar más existencialista que hoy todos conocemos en Up, comprendes la importancia de este señor en la forma en la que ahora has visto el estudio. Con Intensamente quería llevar al límite sus aprendizajes y crecimiento como director, en una historia que le exigiera a sí mismo la capacidad de poder indagar en algo tan complejo como lo es la mente humana, y así empezó el desarrollo de la que hasta ese entonces era una pequeña idea con pequeño brillo, pero que haría que un gran estudio volviera a ser deslumbrante como alguna vez lo fue. Esta es la historia de Intensamente. La película nada más empezar tiene una composición muy icónica de Michael Giacchino, quien también había trabajado con el director previamente en Up, y estas 2 películas, aunque no lo parezcan, son bastante similares. Ambas pretenden ahondar en un viaje nostálgico donde los protagonistas tienen que aprender a dejar ir para poder vivir su presente. En el caso de Intensamente, veremos la historia de Riley, una bebé que al nacer desarrolla su primera emoción, alegría. El primer sentimiento que todos tenemos al poder llegar a este mundo, e inmediatamente después de esa alegría viene la tristeza, su opuesto total, pero por alguna razón siempre están juntas. Con el paso del tiempo, Riley va creciendo, teniendo más y más emociones dentro de sí, que la guían en su pequeño viaje de vida. Cada una de estas emociones parece tener un propósito para existir. El temor nos protege, el desagrado también nos protege a su forma, el enojo externa lo negativo que sentimos, y la alegría nos hace disfrutar de la vida. Pero por alguna razón nadie sabe para qué sirve la tristeza o cuál es su función en la mente de Riley. Parece ser la única sin un propósito. Cada emoción al tomar el mando de la cabeza de Riley crea sus recuerdos en forma de esferas que se almacenan fuera del cuartel general donde están todas las emociones. Pero hay algunos recuerdos que son más especiales que otros, los pensamientos centrales que forman la identidad de Riley en la película, su personalidad, quién es ella. Estos pensamientos son tan fuertes que crean islas enormes en la cabeza de la niña que se activan cada que ella actúa en base a dichos recuerdos. Todo este tema de la mente de una persona es tan complejo solamente explicarlo, y en la película logran hacerlo sentir como algo simple y sencillo. Realmente el trabajo psicológico visto aquí es algo impresionante, y para lograrlo tuvieron que hacerse muchísimas revisiones del guión con diversos especialistas de la salud mental para que ayudaran a darle forma a este peculiar mundo. Y bueno, todo es alegría y felicidad para Riley en su niñez, hasta que tiene que enfrentarse por primera vez a la complicada realidad. Riley se ve forzada a mudarse de Minnesota, donde formó todos sus pensamientos centrales o lo que es su identidad, y ahora tendrá que vivir en San Francisco, un lugar desconocido y extraño, en una casa no tan linda, con bastantes complicaciones nada más llegar, como que se perdió su camión de mudanza con todo y sus cosas, y ahora están en una ciudad donde a la pizza le ponen brócoli. La neta, eso es lo peor de todo, es como la gente que le pone piña a la pizza, eso debería ser ilegal. Pero bueno, este primer contacto de Riley con sus primeras decepciones de vida empieza a crear mucho revuelto dentro de su cabeza con sus emociones, que hacen que no sepa cómo debe sentirse exactamente. El director basó todos estos sucesos en sus propias experiencias de vida, pues él también tuvo que mudarse de Minnesota a otro lugar en su niñez, y eso le generó muchas complicaciones en su preadolescencia como ansiedad social y mucha tristeza. Pero a diferencia de él, en primera instancia Riley trata de ver el lado positivo de las cosas, quiere encontrar lo bueno pese a todo lo malo que le está pasando, e incluso en pequeños momentos donde Riley podría expresar lo que siente
siente y de a poco ir dejando salir sus emociones negativas, Alegría no permite que ella se sienta mal y en su lugar la fuerza a ver lo positivo de las cosas. Llega un punto en el que Tristeza poco a poco parece intentar acercarse a tomar el mando de Riley y la propia Alegría hace todo lo posible para no dejarla. Y es que aquí si quieres puedes hacer un ejercicio muy interesante con la película, ya que puedes verla de dos formas, de la forma normal, donde cada acción de Riley está impulsada por sus emociones, y la otra forma, donde ignoras todas las cosas que ocurren dentro de la mente de Riley y empiezas a ver las cosas de forma lineal. Cuando ves intensamente sin las escenas dentro de Riley, puedes ir notando de mejor forma cómo se desarrolla su colapso emocional, pues en cada situación donde puede llegar a sentirse triste, decepcionada o mínimamente molesta, está activamente buscando una forma de obviar dichas emociones negativas. Y es por reprimir esos pequeños momentos de malestar emocional que toda su frustración interna se termina acumulando. Esto explica por qué Tristeza está tan necesitada de poder tomar el control. Ella instintivamente quiere evitar que Riley explote, pero Alegría no se lo permite. Ellas dos, pese a estar juntas desde el principio, parecen no entenderse del todo por más que lo intentan. Y aquí ocurre una escena con un peso emocional bastante interesante dentro de la película. Y es que haciendo este mismo ejercicio mental de olvidar las emociones por un momento, cuando Riley ya está bastante irritada y asustada por el tema de su mudanza y demás, su madre le agradece por ser tan comprensiva y optimista. Esto es algo bastante malo accidentalmente, pues su madre sin querer le está creando un gran peso a la niña acerca de que no debería expresar cómo se siente, pues sus padres de por sí tienen bastantes problemas ya, y si ella se expresara solo podría complicarles las cosas, pero es injusto que ellos puedan estar alterados y externar eso, y ella no. Vemos que con la charla de su madre, enojo, desagrado y temor se tranquilizan, pero esto solo le da más cuerda a Alegría, quien sigue forzando a que las cosas sean buenas y a verle el lado positivo a todo. Alegría de mala forma termina haciendo que Riley sueñe con un recuerdo feliz de cuando era niña, lo que en otras palabras significa que Riley está activamente aferrándose a su pasado y que de esa añoranza busca sostenerse de las complicadas emociones con las que lidia en el presente, pero estar soñando con tiempos mejores y con momentos de alegría y paz que ya no están no le permitirá crecer, solo la hace encadenarse a una ilusión de lo que alguna vez fue, y por eso está mal lo que hizo Alegría. Riley va a la escuela con esa actitud y ese mindset positivo creado por Alegría, quien excluye todavía más a Tristeza, y todo va bastante bien entre comillas hasta que le toca presentarse a Riley en su salón y de repente acaba llorando en clases. Nadie sabe por qué pasa eso, y al ver que es Tristeza quien por segunda vez está tocando los recuerdos de Riley, buscan detenerla como dé lugar, culpando a Tristeza de esa vergonzosa situación en la que están ahora. Pero cuando lo piensas bien, si desde la primera ocasión que ella intentó tocar dichos pensamientos, Riley hubiera podido llorar en su privacidad, toda esta situación vergonzosa se hubiera podido evitar, así que la culpa no es de ella, sino de Alegría. Sea como sea, el hecho de Riley llorando en clases provoca un caos en el cuartel general, lo que termina creando un pensamiento central de color azul por primera vez en su mente, y esto a su vez altera las emociones bastante y provoca que por accidente, Alegría y Tristeza acaben siendo expulsadas del cuartel general, junto con todos los pensamientos centrales que hacían funcionar las islas, y sin dichas islas, Riley parece perderle el sentido a todo aquello que la hacía feliz antes. Como sea, después de clases tiene una cena con sus padres, y una vez más, cuando ignoramos todo lo que ocurre en la cabeza de Riley, en su cena familiar entendemos que ella está molesta y alterada por haberse sentido avergonzada en la escuela, algo que le da miedo contarle a sus dos padres, quienes no sabiendo cómo lidiar con la niña por primera vez en sus vidas, terminan regañándola pensando que se trata de un simple berrinche, cosa que obviamente está mal. Esta situación el director la planeó cuando vio que su hija estaba atravesando algo similar a lo que vivió en su niñez él. Ahora su hija era más callada, más seria y se le veía más triste, y es de dicha situación de que él no podía comprender por qué pasaba esto que comenzó a idear esta película, tratando de entender por qué la mente humana funcionaba de esta manera al llegar a cierta edad. Después de una cena familiar donde Riley y su padre discutieron, el padre va a verla para poder hablar con ella y entender si algo malo está pasando, y ella no quiere hablar con él porque enojo, temor y desagrado no saben qué hacer sin Alegría al mando. Esto puede deberse a que realmente Alegría no les permitía tener mucho el control y por eso acabaron volviéndose bastante inútiles, aunque en realidad sin pensar en las emociones, Riley simplemente está cansada por todo lo que pasó y es normal que no quiera hablar mucho, pero cuando su padre intenta jugar con ella como frecuentemente lo hacían, la indiferencia de Riley a dicho acto provoca que caiga a la primera isla de su mente, que recordemos que no puede sostenerse sin los pensamientos centrales, por lo que cuando Alegría ve caer la primera isla, tiene prisa de llegar rápidamente al cuartel, así que es guiada por Tristeza, quien sin nada que hacer por 11 años porque no
no la dejaban tomar el control, se leyó 20 veces los manuales de la mente y ya sabe cómo moverse por todos lados. Pero el camino que toman es demasiado largo y parece que solo están alejándose más del cuartel. Entonces, mientras avanzan se encuentran a estos monitos azules, que son los encargados de borrar las memorias innecesarias de la mente de Riley y mandarlas al basurero mental. Estos lacras son los culpables de que reprobemos todos nuestros exámenes, pero nos acordamos de la mentada canción de Movimiento Naranja y otras tonterías más innecesarias. Ellos son los verdaderos villanos de la película si me lo preguntan. También aquí vemos la solución más práctica para poder regresar los pensamientos centrales al cuartel general, pero como Alegría está bien ida, ni nota eso. En su lugar se percata de otra cosa. Una segunda isla cayó, la isla de la amistad, porque Riley se peleó con una amiga suya. Y es que la verdad yo también me hubiera molestado si una amiga mía se pone a contarme a los 2 días de que me mudé, que ya me reemplazaron, así nomás. En fin, tras caer la segunda isla, Alegría se encuentra con un viejo conocido de la mente de Riley, Bing Bong, el antiguo amigo imaginario de la niña, quien antes era un elefantito medio bobo y cantante, pero ahora es un asesino en serie, ex convicto y fugitivo de la policía. Lo que no es broma, no es chiste, en serio Bing Bong se volvió todo eso y ahorita lo verán. Bing Bong guía a Tristeza y a Alegría por un nuevo camino para llegar al cuartel más rápido. Él tiene el sueño de poder volver a jugar con Riley de nuevo y por eso le emociona ayudar a las emociones. Pero cuando lo piensas, si las cosas hubieran salido bien, sería bastante tétrico que Riley pudiera volver a ver a Bing Bong. Pixar le dio una respuesta a la esquizofrenia y no lo notamos. Bing Bong propone entrar a un cuarto de pensamientos abstractos, en una escena que me recuerda mucho a cuando en Monster Inc. Mike entra al cuarto de Boo. Ya estando dentro de dicho cuarto, las emociones y Bing Bong se empiezan a deformar, ya que Riley está cuestionándose qué es la soledad. Y esto si lo pensamos en el estado emocional actual de Riley, si su mente está intentando darle un sentido a la soledad, y dentro de ese pensamiento están la alegría y la tristeza involucradas, junto con su amigo de la infancia que le ayudaba a no sentirse sola de niña, la respuesta a la que Riley llegó es que la soledad es deprimente. Este tipo de animaciones más experimentales también las veríamos retratadas en la otra película del director, Soul, cuando Joe cae al más allá por primera vez, y se usan métodos diversos para representar que conceptos tan complejos como los pensamientos abstractos o el más allá solo pueden ser entendidos mediante imágenes retóricas, como la teoría de las cuerdas. Al salir de dicho cuarto, Alegría poco a poco empieza a tomar más en cuenta la opinión de Tristeza y dejar de ignorarla sin más. El viaje de crecimiento de Alegría no solo se basa en aceptar a Tristeza, sino también en entenderla y apreciarla, al punto de que ella misma también terminaría llorando al final de la película. Mientras avanzan, Bing Bong y las emociones en su gran travesía entran a un lugar llamado Imaginalandia, donde hay muchas cosas curiosas de la mente de Riley, pero todas comparten algo en común. Son ideas infantiles, son pensamientos de una niña pequeña, y estos pensamientos infantiles ya no tienen cabida en alguien que está cambiando de a poco, así que están siendo destruidos para poder introducir nuevos pensamientos más acorde a su edad, como novios imaginarios, pero esto lastima mucho a Bing Bong, quien se sentía bastante cómodo ahí, y que también ve cómo su nave espacial es tirada al basurero mental. Todo esto afecta mucho a Bing Bong, pues más allá de perder cosas valiosas para él, en el fondo también sabe que Riley ya está dejando atrás su niñez, y le guste o no, no puede hacer nada para cambiarlo. Hay un momento que me gusta mucho en esta escena, que no recordaba hasta que volví a ver la película, y es cuando Tristeza y Bing Bong pueden hablar acerca de cómo se sienten respecto a lo que pasó, porque ahí podemos ver a Alegría desesperadamente intentar alegrar a Bing Bong, restándole importancia a sus sentimientos por estar más enfocada en sus propios intereses, y eso obviamente no lo conforta. Pero cuando alguien como Tristeza no busca alegrarlo, sino solo escucharlo, entenderlo y acompañarlo en su dolor, es cuando finalmente él puede sentirse bien consigo mismo y reflexionar sobre todo lo que ha vivido para poder dejar ir. Esta escena nos muestra algo que realmente ocurre en la vida real cuando alguien está pasándola mal, y nuestra solución muchas veces es simplemente tratar de alegrarlos, en lugar de acompañarlos en su sentir, lo que a su vez provoca que sientan que minimizamos sus sentimientos, porque no les estamos prestando atención. Gracias a este momento, Alegría nota por primera vez que Tristeza puede ser útil de vez en cuando. No lo termina de asimilar del todo todavía, pero le agradece por lo que hizo. Y mientras tanto en el cuartel general, Enojo toma las riendas de la mente y empieza a hacer ahora sí que puras tonterías, lo que te pone a pensar que si los padres siempre son controlados por Enojo y el padre es hombre, ahora podemos entender por qué han pasado tantas cosas malas en la humanidad. Muy probablemente Oppenheimer también era controlado por Enojo, pero lo dejo a tu criterio. A Enojo se le ocurre que para poder crear nuevos pensamientos centrales podrían fugarse de casa y volver a Minnesota, el lugar donde Riley alguna vez fue feliz. Esto no suena tan bien, así que deciden consultarlo con la almohada antes de hacerlo, pero como
el tren donde alegría y tristeza iban no funciona si Riley está dormida, entonces tiene que despertarla para poder avanzar, lo que sería contraproducente. A tristeza se le ocurre crearle una pesadilla a Riley para poder despertarla, pero alegría no quiere hacer eso y en su lugar decide ponerla tan feliz que despierte de la alegría, lo que obviamente es absurdo. Dicha idea de alegría sale bastante mal y acaba creándole a Riley un sueño bastante perturbador cuando lo piensas, pero de terror psicológico, donde la niña ve a un perro partirse por la mitad y a su amigo imaginario ahí, lo que está demasiado curseado si te lo imaginas pasando en la vida real. Y es que si prestas atención verás que Intensamente tiene bastantes similitudes con Monster Inc. Por ejemplo, en el cómo se utiliza el horror infantil en el metraje, con momentos y escenas terroríficas algo disonantes con la demás narrativa de la historia. El plan de alegría fracasa obviamente, y por esto encierran a Bing Bong en una prisión dentro del subconsciente, donde alegría y tristeza al rescatarlo terminan encontrándose con un payaso que le daba mucho miedo a Riley, el payaso Ronald McDonald, ya que Riley, como toda niña nacida en los 2000, vio ese horrible video de Ronald McDonald asesinando a todos en Burger King, por lo que le desarrolló un miedo. Entonces, siguiendo el plan de tristeza de despertar a Riley con un susto, utilizan a Ronald para paniquear a la niña, lo que funciona bastante bien. Y de nuevo, Alegría va aceptando un poco más a Tristeza y la felicita por haber tenido un gran plan para despertar a Riley. Y todo parece ir demasiado bien, con el tren de nuevo activo cada vez más cerca del cuartel, hasta que todo empieza a ir demasiado mal, pues más y más islas siguen cayendo en la mente de Riley. Y ahora fue el turno de la isla de la honestidad, ya que Riley le robó su tarjeta de crédito a su mamá para poder fugarse y seguir el plan de volver a Minnesota. Esto complica más las cosas para Bing Bong y las emociones, donde Alegría, como última oportunidad de llegar al cuartel general, decide meterse en uno de esos tubos donde mandan pensamientos al cuartel, pero cuando ve que si va con Tristeza en el mismo tubo, Tristeza volverá a los pensamientos centrales en azules, Alegría decide dejar a Tristeza a su suerte e irse ella sola al cuartel general. Esto nomás es un capricho de Alegría cuando lo piensas, porque perfectamente pudo ir primero Tristeza y luego Alegría, y así no pasaría nada malo, pero este acto egoísta tendría una gran consecuencia, pues por toda la destrucción de las islas, el tubo en el que Alegría estaba se destrozó, y Alegría finalmente cayó al basurero mental junto con Bing Bong. Ya estando en el basurero mental, Alegría finalmente, después de todos sus intentos de ser feliz y positiva, se derrumba, acaba llorando. La vemos triste por primera vez en la película, pues ella también estuvo reprimiendo las emociones dentro de su cabeza, y ahora no puede evitar sacarlas. Por cierto, no sé si ha notado que la forma en la que Alegría trata a Riley, diciéndole mi niña, es muy parecida a cómo Woody trata a Andy en Toy Story, diciéndole mi niño. Esto es un detalle muy curioso, pues el director estuvo también en el guión de la primera película de Toy Story, así que puede venir de ahí. Sea como sea, mientras Alegría llora, se da cuenta de algo que nunca había notado en los pensamientos centrales, que no son simples recuerdos positivos o alegres como ella pensaba, sino que antes de dichos momentos felices tan importantes para Riley, siempre hubo una tristeza previa, una tristeza que la hacía reflexionar y pensar, y que por esa tristeza la gente le prestaba atención a cómo se sentía ella, y llegaban los momentos más felices que la niña había experimentado en su vida. Cuando Alegría entiende que la tristeza puede ser algo catártico, por ella misma experimentarlo, quiere que Riley sienta lo mismo para poder salvarla, y de su tristeza ahora está más motivada a salir del basurero mental. Así que a Alegría se le ocurre usar el cohete de Bing Bong para poder salir de ahí, y Bing Bong le sigue la corriente. Ambos están motivados y emocionados de salir, quizás puedan conseguirlo y todo, y lo intentan una y otra vez, hasta que Bing Bong propone hacerlo una vez más, y al volar, él se tira al basurero como sacrificio para que Riley algún día pueda volver a ser feliz, aunque él ya no esté cerca. Este sacrificio de Bing Bong, más allá de ser un momento muy bonito y sentimental, también es la única vez que yo recuerdo que en una película de Pixar, un personaje importante y bueno murió en la historia. El otro que se me viene a la mente es Doc Hudson, pero él murió fuera de cámaras. Las demás veces solo han muerto villanos importantes, pero nunca personajes buenos que sean importantes en la historia. Esta realmente es una escena muy atrevida de Pixar cuando lo piensas, y da cierre a un personaje que tenía que entender que la infancia ya no iba a volver jamás, y aceptar eso también era una forma de hacer feliz a Riley. Alegría se siente mal por el sacrificio de Bing Bong, que debería, porque de no ser por su culpa, ellos dos jamás habrían caído al basurero mental para empezar. Pero ahora, con Alegría entendiendo la importancia de la tristeza, decide ir a buscar a Tristeza para poder llevarla rápido con Riley. Sin embargo, Tristeza está deprimida porque Alegría la quiso abandonar. Entonces Alegría idea un plan para regresarla pronto, sacrificando a un par de novios imaginarios de Riley y también... ¡Oye, vuelve aquí! Olvídalo, Jake. Es Noveria.
¡Hola, verga! Bro, acaban de matar a 2 nubes enfrente de ti y te da igual. ¿No serás policía de México de casualidad? Les digo que iba en serio eso de que Bing Bong era un asesino y un ex convicto, y ahora Alegría también lo es. Y después del plan de Alegría tan arriesgado donde acepta que está medio loca, tanto Tristeza como ella logran llegar al cuartel general, justo a tiempo porque después de la brillante ida de enojo, el mando de Riley dejó de funcionar, ya que ella dejó de sentir emociones, lo que es una bonita forma de representar que la niña tuvo un episodio depresivo, y ahora sin poder controlar a Riley, solo queda una cosa que la puede salvar: Tristeza, quien logra hacer que la niña se arrepienta de lo sucedido, que reflexione y vuelva a casa con sus padres. Y al volver, Riley finalmente puede externar todo lo que ha estado sintiendo desde que se mudó. De hecho, ¿recuerdan la charla algo problemática que habían tenido Riley y su madre, donde la mamá le agradecía por ser siempre una niña feliz? Pues esa plática es muy importante porque lo primero que Riley dice cuando finalmente puede sincerarse con sus padres es pedir disculpas por decepcionarlos a ambos, por no ser esa niña alegre que pensaban que era. Y a eso sus padres pueden sincerarse también con ella y hablarle de lo difícil que ha sido para ellos también mudarse. Y eso está bien. Estos cambios complicados en nuestra vida pueden ser difíciles, pero a veces son necesarios. Esa difícil etapa que todos tenemos de crecer y dejar la infancia atrás es dura para todos, pero es parte de lo que debemos atravesar para convertirnos en mejores personas, en la gente que seremos en el presente. Cuando el director estaba desarrollando esta película, después de varias revisiones del guión, tuvo una pequeña crisis de síndrome del impostor, donde llegó a pensar que todos sus logros previos habían sido pura suerte y que él no era nada talentoso. Pensaba que había apostado todo a un proyecto que no iba a ningún lugar y solo acabaría haciendo que lo despidieran, pero fue justo en ese momento de tristeza y malestar emocional consigo mismo que se le ocurrió que la tristeza y la alegría iban siempre de la mano, que esa emoción que ninguna persona nos gusta experimentar también es importante, y así hizo un cambio en su guión original donde enojo y alegría se perdían y ahora alegría y tristeza se perdían en la mente de Riley, y presentó esta última versión de la historia al estudio, una versión donde para dejar atrás su niñez y poder crear grandes recuerdos una vez más, Riley debía soltar todo aquello que la había hecho feliz y poder avanzar, naciendo así la nostalgia, ese triste y alegre sentimiento que todos experimentamos alguna vez. Y ese tema de la nostalgia ha sido tan recurrente en la filmografía del director, donde todas sus películas buscan retratar una etapa distinta de la vida en la que experimentamos esto, la niñez donde se crean recuerdos para posteriormente tener nostalgia sobre ellos, la pubertad, como lo exploramos en este video, la crisis de mediana edad, donde en la adultez exploramos todo lo que hemos vivido hasta ahora para poder ser felices con lo que tenemos, y la vejez, donde recordamos lo que fuimos, lo añoramos, lo queremos, pero lo dejamos ir. Cada una de estas películas busca hablarnos acerca de vivir, de disfrutar, de amar y de añorar, porque todas esas emociones son lo que nos forma como personas. Al final Riley acepta su nueva vida y ahora es mucho más expresiva con cómo se siente, puede estar feliz y enojada al mismo tiempo, y esa complejidad en sus emociones muestra también su ahora complejidad en sus pensamientos. There are days you're going to feel sad, you're going to feel angry, you're going to feel scared. That's nothing you can choose, but you can make stuff. Make films, draw, write. It'll make a world of difference. Creo que yo lo que más me llevo de esta película es que muchas veces lamentamos demasiado el estar tristes, el sentirnos mal. Pensamos, ¿por qué debo sentirme de este modo? ¿Por qué no podemos estar siempre alegres y felices y ser positivos? ¿Por qué las cosas tienen que salirnos mal cada tanto tiempo? Pero todas estas malas experiencias que vivimos son importantes para que las buenas sean más valiosas y las apreciemos más. Si tú estás en un mal momento ahora o estás triste, quizás sin ninguna razón y solo por muchísimas pequeñas razones a la vez, recuerda que eso también está bien. Poder externar cómo te sientes es lo que eventualmente traerá algo de alegría a tu vida, y mientras eso no cruce un límite, está bien que te sientas triste de vez en cuando, feliz, enojado, aterrado y asqueado, porque todo eso forma parte de lo que eres como persona. Tras el estreno de Intensamente, esta se convirtió en la película original de Pixar con mayor recaudación en su historia, por lo menos hasta ese momento. Una propuesta tan arriesgada que fue recibida de forma tan acogedora por el público, y sin esta película no tendríamos ahora Soul, Turning Red o la futura Helio, que son nuevas propuestas arriesgadas buscando hacerse un nombre en el estudio y en la gente. Este fue un proyecto catártico para su director, donde la honestidad de sus emociones consiguió conectar con una audiencia masiva a quienes nos hemos sentido similar que él. Qué gran película es Intensamente, en serio. Espero que la secuela esté a la altura de esta cinta. Nos vemos con un próximo análisis. Si les gustaría algún otro, me gustó mucho este formato y espero poder volver a utilizarlo después con más películas que me gustaría analizar. Si gustan decirme alguna, me lo pueden comentar y le haré un video larguito así como este. Muchas gracias por escuchar.
Why is it still raining? I did what I was supposed to.